Argumento deductivo y argumento inductivo. Empezamos por el argumento deductivo. En este caso, la validez o invalidez de los mismos. Tenemos del lado izquierdo un argumento deductivo válido. La primera premisa es una premisa universal que dice todos los días nones son grises. La segunda premisa indica que los miércoles y los viernes son días nones. La conclusión, aquí está el indicador, por lo tanto, los miércoles y los viernes son días grises. ¿Por qué es válido? Básicamente porque la conclusión se sigue a partir de las premisas. Es decir, la validez depende justamente de la relación entre premisas y conclusión. Si la conclusión se sigue directamente y necesariamente de las premisas, es válido. ¿Qué quiere decir que se sigue? Que no puede haber otra opción. Es decir, si nos comprometemos diciendo que todos los días nones son grises y los miércoles y los viernes son días nones, eso quiere decir que los miércoles y los viernes son días grises. Esa es la relación de validez entre premisas y conclusión. Por eso la validez en un argumento deductivo depende de su estructura, no de la verdad o falsedad de sus premisas, sino de su estructura, que la conclusión se siga necesariamente de lo dicho en las premisas. Es decir, en la conclusión no se añade nada nuevo a lo ya dicho en las premisas. Solamente se resume, se confirma o se dice con otras palabras lo ya dicho justamente en las premisas. Del lado derecho tenemos un ejemplo inválido de un argumento deductivo. Si se dan cuenta, las dos primeras premisas son las mismas de la anterior. Todos los días nones son grises. Los miércoles y los viernes son días nones. Por lo tanto, aquí está la conclusión, es el indicador de conclusión. Los martes y los jueves son días pares. ¿Por qué es inválido? Porque la conclusión no se halla implícita ni explícita en las premisas. La conclusión no sigue de manera necesaria las premisas, sino que da más información que no está respaldada por las premisas. Es decir, si decimos solo los días nones son grises y los miércoles y los viernes son días nones, lo que se sigue necesariamente es que los miércoles y los viernes son días grises. Pero si decimos que los martes y los jueves son días pares, estamos añadiendo algo distinto que no está contenido en las premisas. En las premisas solamente nos comprometemos con los días nones y decir algo de ellos. Y después mencionar los días nones. Pero no decimos absolutamente nada de los días pares, ni los mencionamos. Por lo tanto, si concluimos eso, en una conclusión, valga la redundancia, estamos hablando de un argumento inválido. Ahora veremos un ejemplo, un par de ejemplos, de premisas y conclusiones falsas de un argumento deductivo, pero válido, no obstante el argumento. Recuerden muy bien, la validez o invalidez de un argumento deductivo depende de la relación entre premisas y conclusión, de la estructura, pues, no de la verdad y falsedad de sus premisas. Vamos a ver, premisa y conclusión falsas, pero sin embargo un argumento válido. Primera premisa, todos los objetos del universo giran alrededor del Sol. Ahí claramente estamos hablando de una premisa muy cuestionable. Segunda premisa, la Tierra, Marte y los exoplanetas, es decir, los exoplanetas son aquellos que están fuera del sistema solar, son objetos del universo. Esta es verdadera. Por lo tanto, por ende, ahí está el indicador de conclusión, la Tierra, Marte y los exoplanetas giran alrededor del Sol. La conclusión es falsa, porque la primera premisa es falsa. Los exoplanetas no giran alrededor del Sol, sino que están fuera del sistema solar. Es decir, primera premisa, todos los objetos del universo giran alrededor del Sol. Desde luego que no. Es falsa. La Tierra, Marte y los exoplanetas son objetos del universo, sí. Sin embargo, la primera premisa es mucho más abarcante que la segunda, porque en la primera hablamos de todos los objetos del universo y esa es falsa. Después hablamos solamente de algunos objetos de esos mismos que sí cumplen el hecho de ser objetos del universo. Y la conclusión es falsa, porque dice que la Tierra, Marte y los exoplanetas giran alrededor del Sol. Si se dan cuenta, aquí no importa que sean verdades y falsas, importa que la conclusión se sigue de lo dicho en las premisas. En la primera decimos una cosa que es falsa. La segunda partimos de algo que es verdadero. Tres objetos son del universo.
Sin embargo, en la conclusión decimos que esos objetos que mencionamos en la segunda tienen la propiedad que se indica en la primera, que al ser objetos del universo giran alrededor del Sol. Pero se dan cuenta, la conclusión no obstante se sigue de lo dicho anteriormente. Es decir, no agrega nada, simplemente reformula lo que se dijo en las premisas. Son falsas, sí, pero es válido, porque la validez no es lo mismo que la falsedad. La validez simplemente habla o se encarga de la estructura interna del argumento, que lo que se diga en la conclusión se siga de lo dicho en las premisas, que el compromiso de las premisas se refrende en la conclusión. Esa es la validez de un argumento deductivo, aunque sea falso. Otro ejemplo, lo digo rápidamente. Todos los gatos vuelan. Primera premisa, Félix es un gato, por lo tanto Félix vuela. Igual, premisas falsas, conclusión falsa. Pero es válido porque se sigue de las premisas. Siguiente ejemplo, premisas y conclusión verdaderas. Premisas y conclusión verdaderas y el argumento válido, es decir, es diferente del anterior. Incluso es diferente en sus premisas. Dice lo siguiente, algunas plantas son comestibles, lo cual es cierto. 2. La espinaca es una planta. Por lo tanto, a partir de ahí, lo único que se puede decir en un argumento deductivo sería que como conclusión, la espinaca es comestible. Si algunas plantas son comestibles y la espinaca es una planta, entonces la espinaca es comestible. La conclusión se sigue necesariamente las premisas, es decir, no añade nada más, sino simplemente aclara o explicita lo mismo, y son premisas y conclusión verdadera y el argumento es válido. Esa es la relación entre validez y estructura de un argumento deductivo. Ahora, argumento inductivo. Como lo leyeron, aquí hay mucho más juego en distinciones entre inductivos, inductivos tradicionales y otro tipo de inducción. Tenemos aquí del lado izquierdo un inductivo tradicional, es decir, aquel que se habla o se dice que va de lo particular o singular a lo general, aunque no necesariamente es cierto. Inductivo tradicional. El día de ayer fue lluvioso. Primera premisa. Segunda premisa. A principio de semana llovió fuertemente. Por lo tanto, ¿sí? Aunque no está aquí el indicador de conclusión, hay un adverbio que dice probablemente, se acuerdan muy bien, que en un argumento inductivo la conclusión se sigue solamente de manera probable, más o menos probable, pero solamente la relación es probable, no necesaria, porque siempre parte de observaciones empíricas, y estas observaciones empíricas determinan una cierta frecuencia de casos donde se ocurre esa afirmación, pero no necesariamente va a ocurrir en todas. Así que el día de ayer fue lluvioso, a principio de semana llovió fuertemente. Por lo tanto, puedo decir que probablemente lloverá todo el resto de la semana. Si el día de ayer fue lluvioso y a principio de semana llovió fuertemente, eso quiere decir que probablemente todo el resto de la semana va a llover. Esa es una inducción tradicional. Ir de un par de observaciones del día de ayer y a principio de semana y generalizar esa misma característica en el resto de todos los días que faltan de la semana. Es una conjetura, una hipótesis a partir de un par de casos anteriores. ¿Por qué es inductivo tradicional? Porque la conclusión agrega más información de lo que dicen las premisas. Eso la hace solo probable. También porque basado en solo dos observaciones generaliza todos los días futuros de la semana. En el argumento inductivo la conclusión siempre va a ser mucho más general y mucho más informativa que lo que dicen las premisas. Por eso va a ser la relación de mayor o menor probabilidad. Porque con base en solamente algunas observaciones se generaliza a todas las posibles observaciones futuras. Ese argumento inductivo que llamamos tradicional. Veremos la primera distinción entre los argumentos inductivos. Lo que conservan este tipo de argumentos con los inductivos tradicionales es justamente que la conclusión es más o menos probable, pero sigue siendo también una conjetura a partir de premisas iniciales u observaciones iniciales. El primero que veremos es el inductivo completo fuerte. ¿Qué quiere decir que sea completo fuerte? Básicamente lo que leyeron en el manual.
Es decir, completo es aquel argumento que puede enumerar o mencionar en sus premisas a todos y cada uno de los miembros de una clase, de un grupo o de una especie, y mencionar algo de ellos, algún rasgo, alguna característica. Para en la conclusión, por eso es fuerte, que la conclusión sea bastante probable a partir de lo dicho. Dado que mencionamos a todos y cada uno de los elementos de una clase sobre los cuales decimos algo, eso quiere decirle que la conclusión es bastante probable. El ejemplo es, los lunes son tediosos, los martes son estresantes, los miércoles son angustiantes, los jueves dan esperanza, los viernes son llevaderos porque son el último día. Así que probablemente puedo concluir que todos los días hábiles de la semana, estoy deseando que termine. ¿Cuál es el grupo, clase o especie aquí? La clase días de la semana. Hábiles, perdón. La clase días hábiles de la semana. En las premisas son 5 premisas. Los menciono a todos y cada uno de ellos y digo algo acerca de ellos. Así que probablemente, dado que así son los días hábiles de la semana, en mi experiencia, por lo tanto puedo decir que muy probablemente todos los días hábiles de la semana estoy deseando que estos terminen. Menciono a los 5 miembros de esa clase días hábiles de la semana, digo algo sobre ellos y concluyo algo que es muy probable a partir de lo que dije en las premisas. Pero sigue siendo un inductivo, porque a partir de 5 rasgos menciono un rasgo adicional a partir del grupo en su totalidad. Digo una cosa distinta en cada caso y después relaciono en la conclusión hacia todos los miembros un nuevo rasgo, que puede estar muy ligado o menos ligado, pero finalmente es posible, pero no es necesario, ¿sí? Dado que voy de nuevo de los casos singulares de cada día a hablar de todos en sí. Inductivo completo débil. Aquí ocurre que puedo mencionar a todos y cada uno de los miembros de una clase, decir algo de los mismos, pero la conclusión es muy poco probable a partir de lo que digo en las premisas. A pesar de que los menciono a todos, la conclusión es muy débil, muy poco probable. Veamos, primera premisa. El Club América, el Club Cruz Azul y el Club Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México son equipos de la primera división del fútbol mexicano. Segunda premisa. El Club América, el Club Cruz Azul y el Club Pumas de la UNAM son equipos de la capital del país y de gran convocatoria. Bueno, dense cuenta aquí. Estoy mencionando en la primera premisa a 3 elementos, América, Cruz Azul y Pumas, que son de la primera división. 2. Estos 3 también son equipos de la capital y de gran convocatoria, así que probablemente todos los equipos que juegan en la capital del país juegan en el mismo estadio. Primero digo que son de la primera división, después digo que son de la capital y son de gran convocatoria. Y concluyo que dado que son de la capital y que tienen gran convocatoria y son de la primera división, pues probablemente jueguen en el mismo estadio. Menciono los 3 elementos que son equipos de la primera división y que juegan en la capital del país. Ese es el que, digamos, es el conjunto del cual estoy hablando, que son 3 elementos. Es decir, menciono a todos y cada uno de ellos, porque son solo 3 equipos del fútbol mexicano de la primera división que juegan en la capital. Solamente son ellos 3 y son de gran convocatoria. Así que probablemente, dado que comparten eso mismo, puedo decir que juegan en el mismo estadio. Desde luego que no. Y la conclusión es poco probable que así suceda. Es decir, es completo porque menciona a todos y cada uno de esos elementos que son equipos de primera división que juegan en la capital. Los menciona los 3. Pero la conclusión es muy poco probable porque añade mucho más de lo que está dicho en las premisas. Que jueguen en el mismo estadio no tiene una relación con que sean de la capital, con que sean de gran convocatoria y sean de la primera división, sino que es mucho más informativo. Estoy diciendo algo, añadiendo algo nuevo. Ahora otra distinción de un argumento inductivo igual, pero estos son incompletos fuertes e incompletos débiles. El incompleto fuerte queda claro, incompleto porque no puedo y ni siquiera quizá es ni siquiera sensato hacerlo, mencionar a todos y cada uno de los elementos o miembros de una clase
o de un grupo, decir algo de ellos en las premisas y concluir algo que es muy probable aquí. Ojo, a pesar de que no puedo mencionar a todos y cada uno de ellos, la conclusión es muy probable a partir de lo que digo. Aquí tenemos de hecho una premisa y una conclusión. El beta CIR B es un exoplaneta, es decir, es un planeta fuera del sistema solar, al igual que el Aldebaran B y el Kepler 17b. Menciono 3 exoplanetas del conjunto exoplanetas, que son cientos de ellos. Y digo que se hallan fuera del sistema solar. Menciono 3 exoplanetas. Es decir, es un conjunto incompleto. Y digo que se hallan fuera del sistema solar. Por lo tanto, probablemente todos los exoplanetas se hallan fuera del sistema solar. Desde luego. A pesar de que solo menciono a 3 de los cientos que hay, digo que se hallan fuera del sistema solar, lo cual es cierto. Y la conclusión, que probablemente todos los exoplanetas, es decir, todos los planetas que se hallan fuera del sistema solar, perdón, todos los que son exoplanetas se hallan fuera del sistema solar. Desde luego, no menciono a todos y cada uno de ellos, solo menciono a 3 de los cientos que hay. Sin embargo, es fuerte. ¿Por qué? Porque todos los exoplanetas están fuera del sistema solar. Es decir, en la conclusión estoy diciendo mucho más. Solo menciono a 3 en las premisas y en la conclusión menciono a todos. O digo que todos son los exoplanetas se hallan fuera del sistema solar. Lo cual es muy probable. De hecho es cierto. Pero a partir de esas 3 observaciones, concluyo que todos entonces. Y a pesar de ser incompleto porque no menciono a todos, y sería imposible mencionar a todos, o me tardaría mucho, sin embargo la conclusión es muy, muy fuerte a partir de solamente 3 elementos. Del otro lado tenemos un inductivo incompleto también, pero débil. Es decir, no menciono, ni tengo por qué quizá, mencionar a todos y cada uno de los elementos del conjunto. Sin embargo, y digamos también la conclusión, es muy débil, es muy poco probable a partir de esos elementos que menciono, que son muy pocos o no todos. Vamos a ver, ejemplo. El Barcelona, el Real Madrid y el Valencia son equipos de la Liga de Fútbol Española. Los 3 tienen mucha tradición y grandes recursos económicos. Dense cuenta, estoy mencionando a 3 equipos de la Liga de Fútbol Española. Es decir, el conjunto equipos de la Liga de Fútbol Española son mucho más que 3. Solo menciono 3, ahí está el incompleto, o mejor dicho, el carácter incompleto del argumento. El Barcelona, el Real Madrid y el Valencia son equipos de la Liga de Fútbol Española y los 3 tienen mucha tradición y grandes recursos económicos. Así que probablemente concluyo que todos, aquí está la debilidad, todos los clubes españoles de fútbol tienen mucha tradición y grandes recursos económicos. Se vuelve débil primero porque menciono a 3 de los quizá 20 que hay, no sé cuántos hay. 3 de los quizá 20. Y digo que tienen mucha tradición y grandes recursos económicos, igual que los 3 anteriores. Desde luego que la conclusión es muy débil, porque a partir de esas 3 observaciones no puedo concluir eso. Básicamente porque no es cierto. Hay equipos menores, más pequeños, muy secundarios en la misma liga, que no tienen esos recursos ni esa gran tradición. Es un incompleto, no doy todos los elementos de ese conjunto, y la conclusión se vuelve muy débil, porque a partir de lo que digo no se sostiene la conclusión. Mientras que en el incompleto fuerte que vimos, mencionar 3 exoplanetas y concluir que eso mismo que digo se aplica para todos, es fuerte. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de un exoplaneta. Estar fuera del sistema solar. Eso fue inductivo incompleto fuerte, incompleto débil.